tomamos el lujo de conversar con el senador más productivo de la República Dominicana, porque no es porque ande todos los días en un medio de comunicación, es por la labor que hace en el día a día en el Congreso de la República. Sus posiciones lo hacen trascender y de alguna forma destacar del grupo de sus iguales, ¿verdad? Y además digo el privilegio porque es un gran amigo en lo personal y también le llevo una gran admiración como comunicador, un verdadero experto en el mundo de las comunicaciones y que cuando fue presidente de Indotel dejó grandes legados allí. Por lo tanto, no pasa por desapercibido en ninguno de los lugares que está. Yo le he dicho a algunos amigos que se ha engrandecido. Sí, miembro con su labor del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, un PLDista de esos, yo diría, ortodoxo, un PLDista estudioso de la política y un gran amigo, fiel seguidor del doctor Leonel Fernández, que lo ha acompañado en todos los trayectos, vuelvo a reiterar, como dije anteriormente, en todos los trayectos, por difíciles que sean. Doctor José Rafael Vargas, bienvenido a este espacio y yo espero que esta sea una de muchas otras visitas que hagas a este programa. Gracias, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenos días. Bienvenido. Bueno, yo tenía mucho por venir de ustedes. Sí. Lo que pasa es que la provincia me gana a veces. Yo tengo un programa muy intenso allá en la provincia, de actividades permanentes, semana tras semana, que es una programación todo el año. Entonces hay que estar presente. Ahora mucho más que estamos desarrollando el esquema del presidente Fernández, que es de inscribir a través de formularios a miles de personas. Ya nosotros estamos llegando a 30.000 personas en la provincia. Tenemos más de lo que tienen casi todos los partidos. Y lógicamente la meta es para el mes de marzo llegar a 50.000 personas. Sí. Y yo siento que lo podemos lograr sin ninguna dificultad. Vargas, ¿cómo calificas, cómo evalúas el evento que ustedes organizaron para el doctor Leonel Fernández en el día de ayer, justamente para entregar ese 1.225.000 firmas que se le entregaron al doctor Leonel Fernández? ¿Por dónde empiezas a evaluarlo? Bueno, yo creo que hay tres lecturas muy claras. La primera lectura es que el presidente Fernández ya demarcó y definió lo que es su presente y su futuro político. El presidente va a la presidencia de la República, va por el PLD, va a unificar el PLD para repetir la historia de ganar con más del 50% de los votos. Le definió a sus seguidores que el adversario es la oposición, no el PLDista, por más diferencia que tengamos, y yo creo que eso es sumamente importante. En segundo lugar, el presidente Fernández ayer demostró el liderazgo que tiene, porque había mucha gente que dudaba, y yo veía muchísimas personas dentro del PLD que no te salen ni siquiera con una milésima de porcentaje en una encuesta y que desafían al presidente Fernández. Ayer vimos que más del 90% de la gente que asistió al Palacio de los Deportes no pudo entrar, quedó fuera, porque a las 9 de la mañana hubo que cerrar la puerta, porque no cabía nadie. Y los pasillos estaban abarrotados dentro del Palacio de los Deportes. Bueno, las plantas televisoras muestran imágenes de una larga fila que se formó desde la Kennedy hasta el Palacio de los Deportes. Una fila que la gente no se daba cuenta que ya no cabía nadie. Y a pesar de que habían grandes pantallas en las afueras del Palacio de los Deportes, para que se viera por grandes grupos, tampoco dio abasto. O sea, era tal la cantidad de gente que imposibilitaba entrar. De manera que lo que vimos ayer fue una viva demostración del liderazgo creciente del presidente Leonel Fernández. Y además de que la gente no cree en las acusaciones dirigidas que se han estado desarrollando en los últimos años contra el presidente Fernández. Todo el mundo vio lo que representa ese liderazgo.
en términos de acumulación de fuerza de las 31 provincias del país del Distrito Nacional. Solamente con los pobladores del Distrito Nacional se llenaba ese Palacio de los Deportes, de seguidores de Leonel Fernández. Porque yo llegué a las 7:30 de la mañana y ya no se podía circular por el Palacio de los Deportes. Increíble. Eso te lo dice todo lo que pasó en el día de ayer. Y la tercera lectura que yo creo que es importante, que nosotros debemos comenzar a ver. O sea, ya vimos, el presidente dijo, no hay marcha atrás. Yo estoy decidido a recorrer todo el país, palmo a palmo, comunidad por comunidad. Yo le voy a dar calor a mi gente. Ya me he dado cuenta que en verdad hay un sentimiento leonelista. Voy a organizar ese sentimiento leonelista. No había querido hacerlo, llegó el momento. Y entonces, bueno, yo creo que para marzo del próximo año debo tener 1.500.000. Yo pienso que posiblemente puede ser un poco más. Sí, él habló de 2 millones para marzo. Sí, yo pienso que podemos llegar a 2 millones para marzo, porque hay compromisos que se trazan por comunidades, sí. Porque es por meta que vamos, es decir, nosotros estamos cumpliendo una meta que termina ahora el 31 de agosto, pero el 31 de agosto comienza la tercera fase, y esa tercera fase debe terminar en el mes de diciembre. Y en el 30 de diciembre comenzamos una cuarta fase que debe terminar en marzo. De manera que yo siento que podemos estar 2 millones de simpatizantes en el mes de marzo. Ahí hay un liderazgo del PLD que estaba presente en el día de ayer, muy militante, que entiende que Leonel es el liderazgo mejor terminado que tiene el país, pero además con serios compromisos institucionales. Lo que ayer estuvo muy claro, y yo creo que la tercera parte importante que hay que destacar es que Leonel no es solamente el líder político, que Leonel no es solamente el presidente del PLD, él es presidente de la República. Leonel encarna y representa en la República Dominicana el liderazgo mayor que, tal y como pasó en los Estados Unidos con los que se llaman los mecenas de la política norteamericana, que a propósito acaba de morir John McCain, sí. ¿No? Que se llevó al Templo de los Inmortales del Solio Congresional, donde solo se llevan a los grandes. A los grandes, así ¿no? Es. Porque representaba los valores de la sociedad norteamericana, claro. La institucionalidad de la sociedad norteamericana. Bueno, Leonel aquí, pese a todos los avatares y los sinsabores y todos los sacrificios que ha tenido que pasar por representar la institucionalidad del país, lo que nunca puede fallar. Él ayer, por ejemplo, cuando todo el mundo estaba esperando un discurso encendido, agresivo, insultante, Leonel Fernández, en primer lugar, asumió la defensa de su gobierno, la defensa de su partido y luego la defensa de la institucionalidad del país. Sí. ¿Qué es lo que es el país? El país es la Constitución de la República, el país son sus leyes, el país es el orden que nos hemos dado. Entonces él decía, por encima de todo el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, y eso le toca a todos los ciudadanos, por más encumbrado que sea, a todos los ciudadanos. Sí. Cualquiera no puede andar por las calles y llevándose en rojo el semáforo. Y más que eso, llevárselo para su casa. Porque ¿qué país es esto? Sería una selva. Fue la frase más pegada, la frase que más le llegó al dominicano. Leonel también, esa es otra de sus grandes dones, la forma como conecta con un lenguaje bastante llano, coloquial. Pero entonces él te decía eso, es decir, yo no solamente quiero ser presidente de la República, yo lo que quiero, y mi lucha ha sido por preservar la institucionalidad, porque se ha dado tanto sacrificio tener esta democracia porque la dejamos escapar. Pero no solamente defender la institucionalidad. Él tuvo ayer otros momentos de gloria, porque Leonel definió ayer cuáles eran los grandes desafíos que tiene la sociedad dominicana, a saber, presentó 3. Fíjate que él te dice, los gobiernos del PLD han sido exitosos y por eso el PLD tiene un porcentaje que supera el 50% en todos sus procesos electorales en que ha participado y ha ganado. Sí. Es decir, nadie cuestiona que los gobiernos del PLD, cuando hablo de los gobiernos, hablo de su gobierno y del gobierno de Danilo Medina, han sido exitosos. Sí.
y puso ejemplo palpable del presente, el tema del sector agropecuario. Nadie discute los logros del presidente Medina en el sector agropecuario, entre otros muchos, ¿no? Pero el presidente decía un elemento que para nosotros es fundamental hoy, que es uno de los grandes desafíos de la sociedad dominicana, el carácter de autodeterminación que tiene la República Dominicana. Es decir, nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos una constitución que todos debemos respetar, pero también ningún extranjero puede venir a imponernos a nosotros quiénes son dominicanos y quiénes no son. Aquí la Constitución definió ese tema, de manera que ese desafío con el tema haitiano está muy claro. José Rafael, a pesar de ese acto majestuoso, esa pieza oratoria, ¿es posible que el PLD se pueda unificar a pesar de ese discurso, a pesar de todo esto? ¿Podrá el PLD unificarse y marchar juntos en los procesos políticos por venir? Bueno, el PLD no está dividido. El PLD es un solo haz, es una sola entidad. Hay diferencias. Hay grupos que encarnan dos liderazgos, afortunadamente, porque son dos liderazgos sólidos. Y eso es lo que fortalece al PLD. La posibilidad de tener dos líderes con mucho potencial, con mucha capacidad, con mucho liderazgo, ¿no? Y que piensan los dos, primero que todo, en su partido. Eso no se da en toda parte. Cuando el PRD le pasó eso, que tuvo varios liderazgos, no pudieron soportar esas grandes diferencias y explosionaron, fracasaron. Y a partir de ahí no volvieron más al poder hasta que se dividieron definitivamente. El Partido Reformista nunca pudo tener dos líderes. Siempre fue el doctor Balaguer, y cuando desapareció el doctor Balaguer, desapareció el partido. Esa es la historia. Sí. El PRM hoy tiene a Luis Abinader y tiene a Hipólito, pero son dos líderes que no han podido posicionarse al nivel de los grandes líderes del PLD. Las encuestas te dicen que Hipólito no pasa de un 8 o un 9%. Entonces, nunca se puede comparar con lo que es el PLD. Y Luis Abinader ha logrado un 28% en las encuestas. Entonces, que está muy distante de lo que es el PLD. En el PLD lo que hay que reconocer es que ese liderazgo se respeta mucho, entiende su espacio cada cual. Lógicamente que siempre habrá líderes menores que quieran, por determinadas razones, cuestionar el liderazgo mayor del PLD, uno y otro. Y yo pienso que la inteligencia lo que impone es que apliquemos la adultez, la madurez política para entender los procesos políticos. Por ejemplo, todo el mundo está claro que no seguimos en el poder si nos fragmentamos, si nos dividimos. Sí, eso está muy claro. Entonces, nadie va a la batalla política para perder, sino para ganar. De manera que para nosotros la inteligencia impone que garanticemos la unidad en la diversidad de ideas, de opiniones, de pensamientos, en la forma hasta de gobernar. Eso es importantísimo. En segundo lugar, que entendamos que no se puede luchar por erosionar el liderazgo mayor, porque yo siento que hay gente que viene de partidos fracasados, ¿no? Partidos divididos, que han ingresado al PLD y que son los que más alientan el espíritu de la división, de la fragmentación y de la guerra interna, de los insultos. Sí. Y yo pienso que así no puede ser, pero tú no escuchas al liderazgo tradicional del PLD, a ese liderazgo que le dio mucho sacrificio desarrollar este partido en esa guerra de insultos. Tú no ves a Reinaldo Pared en eso. No. Es muy difícil que tú veas a un senador de marca participando en esa campaña de denuestos, de insultos contra el liderazgo mayor o contra el gobierno del PLD, porque no estamos hechos de esa pasta. Regularmente tú ves gente que ha participado en las luchas internas de partidos que se han fraccionado varias veces. Esos son los que más alientan la división, o actores que están acostumbrados a meter cuñas y a crear escenarios de confrontación. Y los nombres están muy claros, todo el mundo lo conoce, y el PLDista tradicionalmente no participa en eso. Y cuando participa, termina muy mal siempre.
Ahora, Vargas, el día de ayer cambia incluso el panorama dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Se ve un Leonel completamente renovado, dispuesto de manera humilde a ir a escuchar la gente a cada paraje, a cada valle, al campo, a los barrios, a las ciudades, como él lo decía. Y eso provocó que la gente se parara cuando él habló de que desde ya iba a emprender un recorrido por los 158 municipios del país. Algo muy simbólico cuando mencionaba los valles, las lomas, los barrios, las ciudades, etc. Eso por un lado, ese anuncio de ir a escuchar a la gente, pero también a aprender de la gente. Un Leonel además que por lo que allí dijo en sentido general, no es el Leonel al que estábamos acostumbrados a ver también en otros escenarios, en otros momentos de la historia. Este es otro Leonel. Claro. Incluso hasta el famoso spot que se filtró, luego presentado allí, es un Leonel completamente dispuesto, un Leonel completamente decidido a emprender y ponerse la mochila y emprender un camino por pedregoso que sea, vencer obstáculos hasta lograr el cometido. El tema de las firmas, el fondo del tema de las firmas, ¿qué lectura le das o cómo lo puedes compartir con nosotros de lo simbólico a nivel político, la importancia que tiene recoger hasta 2 millones de firmas, como él dijo, tendría de aquí a marzo, y además le dio su tablazo a la oposición cuando dijo, esto representa más que lo que es la oposición, porque la oposición, el partido mayoritario de oposición, lo que tiene son 500,000 de inscritos, y ya Leonel tiene 1.225.000 y creciendo, algo así, como, y contando, que fue la frase también que se pegó en ese escenario donde se ponía en pantalla grande 1 millón y contando. Yo a veces veo los análisis que hacen determinados sectores interesados, tanto de la sociedad civil como de la sociedad política, cuyo único interés es frenarle el paso al liderazgo del PLD. No solamente a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a cualquier otro, porque el problema es el PLD. El problema de ellos es darle el paso a la oposición. Y lógicamente que la figura central, la figura más desarrollada, a quien ven con más potencial, es Leonel Fernández. Claro. Leonel siempre pensó que el desarrollo natural de los acontecimientos se iba a imponer. Y simplemente que la gente iba a razonar y a ver qué fue lo que pasó en sus 3 gobiernos. Y lógicamente que cuando la irracionalidad se impone, el país se vuelve un caos. Y esto es de alguna forma lo que ha estado pasando en los últimos años. Aquí hay gente que planificó acciones para destruir el liderazgo de Leonel. Planificó acciones. Sí. Gastó millones de pesos en ese esfuerzo por destruir el liderazgo de Leonel. Bueno, pero no lo lograron, no pudieron. Hicieron todo tipo de campañas de denuestos, campañas rastreras, ¿no? Y sin embargo, el liderazgo de Leonel lo que hizo fue que creció, las cosas se imponen. Bueno, Leonel se dio cuenta que tenía que presentar credenciales, que tenía que mostrar lo que era su gobierno, y simplemente sin ofender a nadie, mostrar credenciales. Por ejemplo, en el día de ayer, simplemente hablaron los jóvenes. Sí. Hablaron los jóvenes. El alcalde más joven del país habló también. No, y los muchachos becados. Sí, muchachos becados, muchos jóvenes hablaron. Son empresarios, están en el exterior, se desarrollan en diferentes actividades en el país. Se formaron en los gobiernos del PLD, consiguieron becas. El sector agropecuario. Sí, también. Es decir, de zonas tan deprimidas como el Bajo Yuna. Hablando. Entonces, mostrar credenciales como el metro, como las universidades, como el desarrollo de la infraestructura física del país. Bueno, eso mismo lo puede presentar, la salud, eso mismo lo puede presentar el presidente Danilo Medina en el gobierno del PLD actualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el PLD ha sido exitoso
Y que simplemente lo que hay que mostrar, esta es la obra. Ahora búsquenme a alguien que pueda hablar con ese lenguaje, que no sea el lenguaje del nuestro. Ah, bueno, la juventud. Lionel es uno de los líderes más jóvenes que tiene el país actualmente. Porque además de la madurez, además de la experiencia, además de la inteligencia, tiene la formación incomparable en el liderazgo latinoamericano. Ciertamente. Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo. El presidente Joaquín Balaguer, cuando llegó a la presidencia de la República por primera vez, tenía 60 años. Sí. 60 años. El presidente Antonio Guzmán, cuando llegó por primera vez a la presidencia de la República, tenía 64 años. Lionel está llegando a la presidencia de la República en el año 2020 con 64 años. Sí. Y ya ha sido presidente 3 veces. Es un líder joven. Claro que sí. Pero joven 2 veces, joven porque tiene la madurez y la experiencia de haber gobernado 3 veces el país y de dirigir el principal partido del país, que tiene un posicionamiento de más del 50% de simpatía. Y sus principios ideológicos, que es lo fundamental. Además, el equilibrio, es la mayor fortaleza del presidente Leonel Fernández. Es un hombre que está equidistante de los radicalismos. Él te plantea los desafíos de su compromiso de la sociedad dominicana. El problema del presidente Fernández es que la economía crezca, que se creen empleos, que la juventud se pueda desarrollar, que se fortalezca la clase media. El tema es definir los grandes desafíos como el tema haitiano, por ejemplo. Eso nadie lo puede ocultar. Y la sociedad debe afrontar eso. ¿Por qué el tema haitiano? Porque mira, aquí tenemos muchos venezolanos, muchos peruanos, muchos colombianos, muchos españoles, muchos de todo. Pero cada quien busca su estatus. Sí. Cada quien, yo ayer estuve, por ejemplo, en un lugar y me encuentro con un venezolano que trabajaba en ese lugar. ¿Y cuál es su preocupación? Yo quiero tener mis papeles, yo quiero estar legal. Claro, Esa es su preocupación. claro. Entonces, bueno, usted no me puede decir, como institución extranjera o criolla, no tiene que darle papel a este ciudadano extranjero, no. Cada quien tiene que tener su pasaporte, su visa. Ceñirse por los preceptos que manda la ley, cuáles son esos pasos que debe de dar para obtener ese documento. Entonces el tema haitiano es un desafío. Sí. Nosotros podemos ayudar y lo hemos estado haciendo. Y vamos a seguir ayudando y reconocemos que el haitiano es el que más necesita de la República Dominicana. Pero no nos lo pueden tirar solo a los dominicanos. Ese es un desafío que nosotros tenemos. En la medida en que nosotros podemos ayudar, ayudamos. Pero que no se planteen cosas que son imposibles. No podemos asumir un compromiso que no nos corresponde. Pero como ese, muchísimos otros, el tema de la seguridad, por ejemplo, el tema de la delincuencia, que Leonel lo planteó ayer. Pero a pesar de todo eso, José Rafael, son 20 años ya de gobierno del PLD. El presidente Fernández fue presidente, valga la redundancia, 3 veces. ¿Cómo venderlo entonces? No, como un líder joven con discursos renovados como el que presentó en el día de ayer. Él te dijo 3 discursos que son los que la gente más habla. ¿Cuáles son los 3 discursos que la gente más refiere, más reclama? El tema de la transparencia. Él habló de la corrupción, el PLD, hay que combatirla. El PLD es el que más ha hecho por la lucha contra la corrupción, por la transparencia. Ahora ese discurso hay que fortalecerlo y desarrollarlo. Danilo Medina lo está haciendo. Lionel ha dicho, cuando yo llegue, yo tengo un plan para enfrentar eso. Y lo puso en el día de ayer, el tema de Haití. Yo creo que ese es un desafío que todo el mundo lo vive reclamando todos los días. Sí, el tema migratorio es fundamental. Una de las principales quejas del dominicano. Y el tercer tema es el tema de seguridad. Te salen todas las encuestas. Ahí tú tienes los 3 grandes temas. Entonces te dice además la juventud, no descuidemos la juventud. El tema de la educación, el tema de la salud, que son temas del primer orden en la sociedad dominicana. Pero además él tiene su agenda del RD 2044, su proyecto de infraestructura. Y yo te digo lo siguiente, porque mucha gente critica, pero cuando ve la realidad, ¿qué sería de la capital sin los túneles, sin los elevados? Un caos. ¿Qué sería del turismo sin esa carretera como la Avenida del Coral, la avenida hacia Samaná, por ejemplo? O el sur, ¿qué sería sin las grandes carreteras que se han hecho en los gobiernos del PLD? Las infraestructuras son básicas. Sí. ¿O qué sería del caos en el tránsito sin el metro y sin el teleférico? ¿Y cuánto falta? Falta mucho, falta mucho.
Entonces, bueno, el problema no es de discurso, el problema es de hechos, de realizaciones, porque al fin y al cabo, la gente lo que habla son de grandes resultados. Cuando tú vas a Estados Unidos, tú ves la inmensidad del territorio y el desarrollo de su infraestructura. Ahora, lo hizo Vargas, lo que la gente pregunta. hay otra parte que el presidente mencionó cuando habló del tema de la institucionalidad, de la Constitución. Todo sistema democrático está regido por normas establecidas en la Constitución de la República. Perfecto. Pero él también mencionó el tema de las primarias. Leonel en el Congreso se quedó prácticamente solo defendiendo el tema de las primarias porque ese punto dentro de el proyecto de ley de partidos que ya está convertido en ley contraviene con lo que es la Constitución de la República. Y él en un momento determinado habló de que no es un tema de primarias abiertas o primarias cerradas, si le convienen o no le convienen directamente a Leonel Fernández, sino que es un tema institucional, es un tema de contradicción con la Constitución y por lo tanto violatorio a la Constitución. Tú que eres abogado, ¿cómo compartir un poco esa parte con nuestro público? El fondo de esa posición del presidente Fernández externada bastante amplia y clara ante ese público que le acompaña. Bueno, el presidente estuvo acompañado en ese discurso por gran parte de la sociedad dominicana. Yo debo recordarte que prácticamente todas las instituciones de la sociedad apoyaron el discurso de Leonel Fernández. Sí. Desde FINJUS, Participación Ciudadana, la Iglesia Católica, la propia Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral, los evangélicos, los empresarios, los grupos de izquierda, sí, comenzando por Fidel Santana, que fue militante, el propio PRM. Siempre estuvo con el PLD. Bueno, pero el PRM se pulumió. No, ¿qué fue lo que pasó con el PLD? Pues también hay que entender, cuando se lucha por principios y cuando se lucha por circunstancias momentáneas, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, el PLD desarrolló una estrategia sobre la base de atizar la división en el PLD. Y decían, bueno, si lo ponemos a pelear, para nosotros es más fácil pasar luego en las elecciones. Eso es el PRM que dijiste. El PRM. Sí. Entonces, bueno, ellos indudablemente que cambiaron de posición para ver si agrietaban la división en el PLD. Y no fue así. Le salió mal, se fueron por el toro que no era. No fue así, porque el problema no es de primarias abiertas o cerradas. Ese no es el problema de Leonel Fernández en el PLD. Es de respeto a los valores constitucionales, a la institucionalidad. Es decir, es que la Constitución y las leyes establecen los mecanismos para escoger los candidatos. El PLD celebra un congreso y ese congreso traza las reglas, los reglamentos, y los reglamentos se norman en virtud de unos estatutos. Esos estatutos del PLD vienen del Congreso Honor y Botello y te dicen en el artículo 43 cómo se escogen los candidatos. Pero eso no es simplemente de un congreso y de unos estatutos. Es que en el año 1977, el líder del PLD, el profesor Juan Bosch, pronunció las 3 conferencias, donde él define qué es ser PLDista, cómo se es PLDista, cómo se hace un candidato en el PLD, quién debe promover y presentar ese candidato en el PLD. Fue Juan Bosch que lo explicó en una de sus conferencias. Eso está en los libros de Juan Bosch. Sí. Juan Bosch dice, si un compañero quiere ser candidato del PLD, quien debe presentar a ese compañero es el comité de base al que él pertenece. Porque son los miembros de ese comité de base los que conocen a ese compañero, los que saben de sus fortalezas, de sus debilidades, claro, de si el compañero es cumplidor, de si es responsable, de si tiene alguna debilidad, dice Juan Bosch. Y si ese comité lo asume, lo presenta a su comité intermedio, y entonces ese comité intermedio lo presenta al partido. Y si el partido lo asume, entonces ese compañero lo presenta a la sociedad. Sí. Y ese compañero representa los valores del partido. Fíjate cómo Juan Bosch defiende la importancia de la militancia dentro del partido. Eso es lo que Leonel ha asumido y defendido. Es decir, si usted decidió
ser parte vital del PLD, usted tiene algunos derechos y algunos deberes. Sí. Y entonces usted no se le puede negar esos derechos. Entonces, bueno, que no es lo mismo que tú vayas a una primaria donde todo el mundo tiene derechos, ¿sí? El que pertenece al PRD, el que pertenece al Partido Reformista. Una locura. El que todos los partidos tienen derecho a votar por los candidatos del PLD. Ahora, ¿Qué es eso? Vargas, se aprobó esa ley de partidos violando la Constitución de la República, porque en muchos de los artículos de esa ley de partidos es violatorio a la Constitución. ¿Qué hacer con una ley que viola la Constitución? Bueno, porque bueno, la ley es la ley y hay que asumirla, pero esa ley contradice la Constitución. Yo te digo lo siguiente, como explicaba en el día de ayer el presidente Fernández, el problema no es de primarias cerradas o primarias abiertas, porque Leonel ha ganado siempre cuando ha habido primarias internas en el PLD. En la cerrada Leonel ha ganado todas, desde que comenzó en el año 94, que discutió con el liderazgo mayor de su partido. Incluso con Euclides Gutiérrez Félix. Con todo el liderazgo creador del PLD, siempre ha ganado. Y cuando se ha ido a las primarias abiertas con el padrón de la Junta, las ha ganado todas. Siendo él candidato o siendo otro candidato, las ha ganado todas. Entonces el problema no es ganar con primarias abiertas o cerradas. Ya Leonel decidió no dar marcha atrás, tirar para adelante, no importa qué tipo de primarias sean, porque la va a ganar las dos. Y no va a causar grietas en el PLD. Es decir, su papel es hacerle ver a la gente, a los PLDistas y a los no PLDistas, y a los que son cuñas, que siempre participan en estos escenarios para crear división, que su liderazgo es tan acentuado en la sociedad dominicana que él es capaz de vencer a sus adversarios con primarias cerradas o con primarias abiertas sin necesidad de crear grietas y ganar las próximas elecciones. Y la meta de nosotros es ganar las próximas elecciones con más del 50% en la primera vuelta. Esa es la meta. Sí. Y ese spot del explorador, dándole un mensaje a la sociedad dominicana de que él está en marcha por terrenos pedregosos, por terrenos difíciles, pero que siempre encuentra agua cristalina para refrescarse, para darle vida, y porque él está consciente y seguro hacia dónde va. Tiene una brújula que le dice cuál es el norte y que tarde o temprano llegará a puerto seguro. Y él decía en el día de ayer, no me detendré en el recorrido por caminos, callejones, barrios, comunidades, y solo me detendré en las escalinatas del Palacio Nacional. Estuvo muy claro en el día de ayer. Muy claro. Demasiado claro. Ahí se notó, José Rafael, esa vieja guardia PLDista, esos PLDistas de los tiempos de los círculos de estudio y de los comités de base. Que estaban ahí todos ayer. Sí, eso fue sorprendente, fue sorprendente. Sin embargo, he visto algunos diarios que hablan de ausencias en el acto. ¿Fueron ausencias o qué pasó? Bueno, pero ¿ausencia de quién? Porque el PLD tiene... No, Alexander se refiere a su compañera, a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que es la vicepresidenta de la República. Pero no podía ir, porque hemos hablado de respeto a la institucionalidad. Ella representa el gobierno no está en campaña, no está buscando candidatura, se supone. De manera que ella responde al mandato de la presidencia de la República, ella es la vicepresidenta. No se le puede exigir que participe en un debate a priori antes de. De manera que no le toca ir. Eso no es un matrimonio, ese no es el cumpleaños de uno de sus hijos, eso no es un ambiente familiar, eso no le toca a ella ir. Luego, así como no fueron miles de PLDistas por determinadas razones, tampoco le tocaba a ella ir. Los senadores que tenían que ir, ahí estaban. Sí. 34 diputados, que son los que han venido dando la cara por el presidente Fernández, ahí están. 48 alcaldes y directores del distrito, ahí estaban. Los miembros del comité político, ahí estaban. Los que lo han acompañado en este proceso. Y lógicamente se van a ir sumando poco a poco. Este es un proceso.
Hoy está este grupo, 1.225.000. En diciembre habrá otro grupo mayor, en marzo será mayor y es una línea creciendo. De manera que si hoy tenemos 6 senadores, mañana serán 10, después serán 15, 34 diputados, porque eran 31, ahora son 34, sí, van se han sumándose. ido sumando, sí. De manera que poco a poco vamos llenando para ganar la meta de ganar en primera vuelta sin mayores dificultades. Aquí hace falta todo el mundo, todo el mundo. Y tal y como pasó en el 12 con el presidente Leonel Fernández, que fue el principal abanderado de la campaña de Danilo Medina, y lo fue en el 16. Así va a pasar en el año 2020. Usted verá ahí a Danilo Medina, verá a Reinaldo Pared, verá a Francisco Javier, verá a todo el mundo asumiendo la candidatura de Leonel Fernández. Vargas, ya finalmente sé que estás muy comprometido con tu provincia Espaillat y siempre nosotros de vez en cuando aquí anunciamos, leemos algunas de las actividades que realizas. Ya nos habla de que tienes unas 30,000 firmas en una provincia no tan grande, una provincia pequeña, ¿no? Porque es por meta. Y es por metas. Le toca 12,000 este mes, le toca 8,000 en esta, y entonces tenemos una meta mayor, pero vamos cumpliéndola con responsabilidades. Sí, pero ¿y la meta final de la provincia Espaillat? No la han dado todavía. No se la han dado. Es que hay una comisión nacional que es la que va trazando metas. Porque fíjate cómo se hace esto, es importante que la gente lo entienda. Es decir, llenar un formulario no es una cosa a lo loco. Sí. Hay un dirigente que visita a simpatizantes en las diferentes comunidades. Entonces, esa persona llena ese formulario, su nombre completo, su dirección, sus teléfonos, cómo le llaman en esa comunidad, y todos los detalles, si es del PLD, si no es del PLD, si es de otro partido, si es un simple simpatizante, todos los datos. Entonces, ese formulario se envía por web a la Dirección Nacional. Entonces, se hace una auditoría del formulario y se determina si está repetido el nombre, o sea, si ya lo ha llenado 2 veces. Se determina si tiene algún error en el teléfono o en la dirección. Todo está, entonces si es así se devuelve para corregir o para anular. De manera que ahí no hay forma de que haya ningún tipo de error en el desarrollo. Hay todo un sedazo. Ahora, ayer varios de los amigos, amigas que estaban allí, luego que salieron, me dijeron, no, ya yo me registré. Simple y llanamente entraron a la plataforma que es www.1millón. 1,000,000 y continuando. 1,000,000 y continuando. O 1,000,000 contando. y contando. Y contando. 1,000,000 y contando. Usted entra allí y se puede registrar. Claro. Sin ningún tipo de persona a cargo. Pero ¿cómo se hace esta parte? Porque se supone que se designa una persona como cabeza de un grupo. Cuando se hace online hay otra modalidad. Tú puedes poner una gente que es el referente tuyo y lo Ok. pones siempre arriba. Arriba siempre se pone la persona que tú conoces, que es el que le da seguimiento a tu inscripción. Así es también cuando se hace físicamente. Por ejemplo, Lindsay Canzajare, ¿no? Te registra y arriba entonces tú pones quien le da seguimiento es José Rafael Vargas, cédula tal, dirección tal, provincia tal. Entonces ya los compañeros aquí saben que esa compañera depende para el seguimiento del compañero tal. Cada vez que hay una actividad se te invita. Entonces tú eres parte vital del proyecto Leonel Fernández. José Rafael, ¿se va a hacer alguna medición y se hizo alguna antes del evento y se va a hacer otra ahora después del evento? Ustedes vieron un equipo del primer nivel que estaba en primera fila en el acto de ayer, ¿no? Ese es el señor equipo de asesores del presidente. Oh, qué bien. Varios extranjeros y un equipo del primer nivel criollo. Se están haciendo estudios constantemente y de ahora en adelante mucho más constantemente, incluso por comunidades. Quiero agradecer al doctor José Rafael Vargas. No hay marcha atrás. El presidente Leonel Fernández ha dicho que no hay marcha atrás. 1,000,000 y contando
hace que la candidatura del doctor Leonel Fernández sea irreversible. Así que agradecemos muchísimo al doctor José Rafael Vargas. Esperamos verlo pronto por acá de nuevo, hablando de otros temas. Que no nos abandone. Sí, Cuando hablando de ustedes otros quieran, me temas y de invitan. la provincia de Espaillat, Una con magnífica imágenes, con esa dinámica que agota cada fin de semana José Rafael Vargas en su provincia. Vamos a ir a una breve pausa comercial y retornamos con los comentarios.